Anteriormente estuvimos trabajando la simplificación de la ecuación de segundo grado a dos variables mediante una rotación de ejes. Habíamos obtenido los coeficientes después de esa rotación, A', B', C', etc. Y también ya estuvimos trabajando cómo calcular el ángulo de rotación, que es el que hace que el término que contiene al producto de X por Y se anule, es decir, B' se anule. Vamos a continuar con la simplificación de la ecuación de segundo grado a dos variables y ahora lo que vamos a trabajar es mediante una traslación. Vamos a partir nuevamente de la ecuación general completa, le vamos a poner un 1 a esta igualdad y ahora vamos a considerar la relación entre los sistemas de ejes antes y después del movimiento, que es la traslación. Recordemos que X minúscula es igual a X mayúscula más H e Y minúscula es igual a Y más K. A estas dos igualdades le llamamos 2 y lo que vamos a hacer es reemplazar 2 en 1. Tengo entonces en lugar de X minúscula un binomio que tengo que elevar al cuadrado y aplicar la propiedad distributiva. También habrá propiedad distributiva en el cálculo de B, en el cálculo de C con el cuadrado de un binomio con C, y después tenemos que reemplazar en los términos siguientes, todos ellos aplicando la propiedad distributiva. Vamos a hacerlo. Tengo entonces a x cuadrado más AH cuadrado más 2AHX, doble producto. La distributiva ahora, más BX por Y más BK por X más BH por Y más BHK. Continuamos con C y ahora el cuadrado de Y. Y cuadrado más C por K cuadrado más 2CK por Y. Continuamos, D por X lineal es D por X más D por H, E por Y más E por K más F igual a 0. Vamos a trabajar ahora reordenando los términos de esta expresión que nos quedó, sacando factores comunes y dándole el orden de la ecuación 1, pero ahora las variables pasaron a ser X e Y mayúsculas, que son aquellas que representan a los ejes después de la traslación. Buscamos entonces términos que tengan X cuadrado y hay uno solo que es este, entonces lo escribo A por X cuadrado. Voy a ir marcando. Producto de X por Y, tenemos este término y es el único que tiene ese producto. Quedó entonces más BX por Y. El cuadrado de Y está en este único término, C por Y cuadrado, más, y ahora sí cambia la situación porque hay varios términos que tienen a X lineal. Voy a ir sacando factor común. Tengo entonces 2A por H por un lado. Aquí hay otro, más B por K. Continuamos y aquí hay uno más D. Todo esto, factor común X. Lineal en Y. Ahora tengo B por H, sacando ya factor común. Continuamos con este, más 2CK. Y por último, más E por Y. Lineal en Y.
términos independientes los vamos a escribir asociados a los que quedaron. Tengo entonces A por H cuadrado, continuamos aquí, B por HK, más CK cuadrado, más D por H, más E por K, lo escribo chiquito, más E por K, más F igual a 0. Pensando en la ecuación de la que habíamos partido, tenemos que los coeficientes de x cuadrado, de x por y de y cuadrado antes y después de la traslación no cambian, ya que estos tres términos quedaron con los mismos coeficientes a, b y c que tenían las variables anteriores. Sí hubo diferencias, diferencias en lo que son el coeficiente de x lineal, de y lineal y en lo que es el término independiente. Vamos a analizar primero este término independiente. Observemos la forma que tiene. Es a por h cuadrado más b por hk más c por k cuadrado más d por h más e por k más f. Ese término entonces, porque después pasa a ser todo un número, ese término, si observamos, tiene la forma de la ecuación de segundo grado a dos variables, que le habíamos llamado con 1, hoy a esa igualdad, en la que las variables x e y están reemplazadas por hk. Es decir que, pensando en términos de polinomios, lo que tenemos en este primer miembro se trata del valor numérico del polinomio, que es la ecuación de segundo grado, cuando se dan a x el valor h y a y el valor k. Todo esto entonces es un número al que vamos a llamar f de hk en esa expresión. Ahora, ¿quiénes son h y k en este caso? H y k son las coordenadas del centro de la cónica. El centro lo tienen únicamente la elipse y la hipérbola. En el caso de la parábola, nosotros podemos tener una traslación de ejes, pero en todo este trabajo que estamos pensando, se trata únicamente para las dos líneas que mencioné y la parábola queda aparte por no tener centro. Haciendo que se anulen los coeficientes de los dos términos lineales, es decir, que acompaña a x, este otro que acompaña a y, lo que vamos a hacer es, por un lado, formar un sistema de dos ecuaciones que nos permitirá hallar el valor de h, hallar el valor de k. Y por otro lado, una vez que hallamos, esos coeficientes se anularán y lo que hacemos es que la ecuación tenga únicamente los términos cuadráticos que están acá y el término independiente al que llamamos f de hk. Recordemos que la traslación es la que hace que aparezcan esos términos lineales. Cuando estuvimos trabajando anteriormente las líneas, recordemos que son elipse e hipérbola, habíamos tenido por un lado x cuadrado sobre a cuadrado más o menos, según si es elipse o hipérbola, sobre b cuadrado igual a 1. Cuando tenemos la traslación, tenemos x menos h cuadrado sobre a cuadrado más menos y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Cuando hacemos el desarrollo, esta ecuación no tiene términos lineales, pero en cambio esta sí, que es la que surge justamente del desarrollo de los cuadrados de binomio, como ya hicimos en las otras unidades. Tengo entonces 2a por h más b por k más d igual a 0. Y el otro será b por h más 2ck más e igual a 0.
Aquí entonces nos quedó el sistema que al ser resuelto nos permitirá encontrar las coordenadas del centro. Volvemos a analizar la ecuación que obtuvimos. Dijimos que A no cambia, cambió la variable, sí, x cuadrado más b, x por y más c y cuadrado. Se anularon ahora los coeficientes de los términos lineales, con lo cual estos dos términos ya no los escribo y nos quedará el término independiente que le llamamos f de hk. Y si f de hk es igual a 0, entonces la ecuación se reducirá a estos tres primeros términos igualados a 0. Lo escribo, será ax cuadrado más bx por y más c y cuadrado igual a 0. Vamos a tomar a esta ecuación como que y tiene el carácter de variable y x es una constante, con lo cual tendríamos los tres términos de una ecuación cuadrática en y. La reescribo en función de esta idea. El término cuadrático pasará a ser este, c por y cuadrado. El término lineal pasó a ser este, más b por x, esto es la constante, por y. Y este es el término independiente, a por x cuadrado, lo escribo así nada más para ubicarnos, igual a 0. Vamos ahora a buscar las raíces de esta ecuación. Estoy diciendo que solo y es variable. Las raíces entonces, y es igual a menos b por x más menos la raíz cuadrada de b cuadrado x cuadrado menos 4ac x cuadrado. Todo sobre 2 veces c, que es el coeficiente del término cuadrático. En este radicando tengo a x cuadrado como un factor común, que a su vez, después de extraer ese factor común, también lo puedo extraer de la raíz. Con lo cual va a quedar menos b por x más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac por x sobre 2c. Es x de nuevo un factor común, el resto es un número. Lo cual entonces va a significar, lo reescribo, va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2c por x. Si pensamos en las dos raíces, estoy diciendo y es igual a menos b más la raíz sobre 2c por x, una de ellas, y la otra, y es igual a menos b menos la raíz sobre 2c por x, con lo cual tenemos, pensando que todo esto es un número, tenemos las ecuaciones de dos rectas. ¿Qué es lo que va a significar? Que lo que era elipse, lo que era hipérbola, cuando f de hk se anula, pasa a degenerar en dos rectas. Cuando b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, que estamos hablando de una hipérbola, resuelvo la raíz y me salen las ecuaciones de las dos rectas, que son las dos rectas secantes en que degenera una hipérbola, las dos rectas reales y secantes. Ahora, b cuadrado menos 4ac en el caso de la elipse es un número negativo, con lo cual nosotros vamos a tener la raíz cuadrada de un número negativo y, como sabemos, eso nos da un resultado imaginario. Recordemos, habíamos dicho ya que una elipse degenera en dos rectas que son imaginarias
pero tienen un punto real de intersección. Si nosotros obtenemos eso, dado el ejercicio, si a nosotros nos ocurre de que obtengo como consecuencia de haber calculado b cuadrado menos 4ac negativo y el determinante nos da también igual a 0, esa conclusión significa una elipse que degeneró en un punto, pero lo obtengo como intersección de las dos rectas que son imaginarias. Las dos rectas, si uno forma el sistema, más allá de que sean imaginarias, y analiza dónde se cortan, nos tiene que dar ese punto real en que degenera la elipse, que en definitiva es su centro. Vamos a resolver ahora distintos ejemplos de cómo se trabaja todo esto que estuvimos desarrollando en forma teórica en un mismo ejercicio. Vamos a considerar los casos diferentes que nos pueden presentar la ecuación completa según lo que ésta representa. Como observamos, está completa. Este es A, B, C, D, E y F. Lo que tenemos que hacer entonces, por un lado, calcular mediante el invariante cuadrático cuál es el género de la cónica, es decir, b cuadrado menos 4a por c. b cuadrado es menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que vale 2, y c, que vale 1. Esto es 16 menos 8, que es 8. Mayor que 0, esto va a indicar que se trata de una hipérbola. Luego tenemos que ver si la hipérbola es verdadera o se encuentra degenerada en rectas secantes. Para eso entonces tengo que trabajar con el invariante cúbico. Cónica verdadera o degenerada es lo que estoy por averiguar. Ese invariante entonces recordemos que es 2a, b, 2c, D, E y 2F. Vamos a ir reemplazando 2 veces A, es decir, 4, B, que es menos 4, 2 veces C, que es 2, D, menos 4, E, que vale 6, y 2 veces F es menos 24. 4 por 2 por 24, negativo. Esto es menos 192. Continúo con los triángulos. Menos 4 por 6. Esto es 96. Este otro es igual porque es 4 por 6, o sea, más 96 nuevamente. Y vamos a los términos que tienen que cambiar de signo. 4 por 2. Esto es 32, que va a quedar negativo. El otro es 6 por 4, que será negativo. Esto es menos 144. Y después tenemos 4 por 4 y por 24, que quedará positivo según los signos. 384. Este cálculo queda menos 192 más 96 más 96 menos 32 menos 144 más 384, me queda 208 distinto de 0, y esto va a implicar que la hipérbola, es decir, la cónica en este caso, es verdadera. Una vez que determinamos que se trata de una hipérbola verdadera, lo que tengo que hacer es trabajar los dos movimientos, traslación y rotación. Comencemos hallando las coordenadas
del centro, lo cual quiere decir que estamos analizando en primer lugar lo que es la traslación. Entonces, el punto C serían las coordenadas del centro. Reitero, este camino que estamos siguiendo es únicamente cuando encuentro que se trata de una hipérbola o en el caso de una elipse que tengo que hacer lo mismo. Tengo que resolver el sistema 2a por h más b por k más d igual a 0, b por h más 2c por k más e igual a 0. Voy a reemplazar. 2a sería 4 por h más b por k menos 4 por k es igual a d, que vale menos 4 pasado al segundo miembro es 4 positivo. Segunda ecuación, b menos 4 por h más 2 veces c, que es 2 por k, es igual a e, que es 6 positivo, pasado al segundo miembro va a quedar menos 6. A la primera ecuación puedo dividir todos los términos por 4, a la segunda ecuación puedo dividir todos los términos por 2. h menos k es igual a 1, menos 2h más k es igual a menos 3. Vamos a utilizar el método de reducción por sumas y restas. Vamos a sumar, con lo cual cancelan estos dos términos. H menos 2h es menos h, igual a 1 menos 3, que es menos 2, con lo cual h es igual a 2 y ya tenemos el valor de la abscisa. Para trabajar y buscar el valor de la ordenada, en este caso lo que necesito es que la primera ecuación tenga al coeficiente h multiplicado por 2. Entonces, en lugar de dividir por 4 a esta ecuación, voy a dividir por 2. Va a quedar 2h menos 2k es igual a 2. Y la segunda dejo con la división que hice antes. Menos 2h más k es igual a menos 3. Sumamos miembro a miembro, cancelan estos términos y va a quedar menos 2k más k es igual a menos k, 2 menos 3 es menos 1, con lo que k es igual a 1. Es decir que el centro de esta hipérbola tendrá coordenadas 2, 1. D, que es la ecuación referida al centro. Todo traslación estoy trabajando momentáneamente. La ecuación referida al centro es a por x cuadrado más bx por y más ci cuadrado más f de hk igual a 0. Tengo entonces que buscar primero f de hk cambiando a x e y de la ecuación por los valores 2 y 1, que son los que recién encontramos como coordenadas del centro. Voy a buscar eso entonces. F de hk es igual a 2 por 4 menos 4 por 2 y por 1 más 1 menos 4 por 2 más 6 por 1 menos 12. Nos queda menos 13, el valor de f de hk. Voy entonces a armar la ecuación. A, b y c son los mismos que tiene la ecuación original y las variables cambiaron a mayúsculas porque ya hubo un movimiento que, como dijimos, es la traslación. Tengo entonces 2x cuadrado menos 4x por y más y cuadrado menos 13 es igual a 0. Esta es entonces la ecuación referida al centro.
Ya analizamos el movimiento de traslación, vamos a pasar ahora al movimiento de rotación. En el punto E, entonces, de análisis, vamos a buscar el ángulo de rotación. Para buscar el ángulo de rotación, necesitamos calcular, recordando la tangente de 2θ, que es igual a B sobre A menos C. En nuestro caso, entonces, B es menos 4, A menos C. A es 2, C es 1, lo cual va a indicar que va a quedar menos 4. Recordemos que hay que trabajar con la expresión que iguala la tangente de 2θ a aquella en la que está solamente la tangente de θ. Esto es, iguala entonces 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente cuadrado de θ. Pasamos este denominador multiplicando al menos 4 y nos va a quedar 4 tangente cuadrado de θ. Este término pasa al primer miembro, menos 2 tangente de θ. Este 1 multiplicado por menos 4 igual a 0. Esta ecuación puede ser dividida completa por 2, con lo cual va a quedar 2 tangente cuadrado de θ menos tangente de θ menos 2 es igual a 0. Y ahora tengo que buscar las raíces en esta ecuación en la que la incógnita es tangente de θ. Tangente de θ es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más va a quedar 4 por 2 y por 2. Todo sobre 2 por 2. Acá va a quedar 4 por 2, 8, por 2, 16, más 1, raíz de 17. Entonces, lo voy a escribir ya separado. Vamos a tener tangente de θ sub 1 será 1 más raíz de 17 sobre 4. Y la tangente de θ sub 2 es 1 menos la raíz de 17 sobre 4. De la primera expresión voy a calcular el ángulo agudo, que es el que forma el eje X minúscula, que es el primitivo, con el eje después de la rotación. Esto queda 52 grados, 1 minuto, 5 segundos, redondeando. Continuamos trabajando entonces con la rotación. Vamos a hallar ahora las ecuaciones de los ejes. X' mayúscula e Y' mayúscula. Nosotros estamos diciendo acá, para ubicarnos qué es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos los ejes primitivos X e Y minúscula, con el centro O. Ya hicimos un cálculo que el nuevo centro se encuentra en el punto 2, 1. Este sería O'. Y ahora hicimos el cálculo de que el ángulo θ tiene 52 grados, 1 minuto, 5 segundos. Acá medimos los 52 grados. Este sería el ángulo θ. Y tenemos al eje X' mayúscula e Y' mayúscula. Estos dos ejes son rectas que para el sistema primitivo tendrán ecuaciones que son las que estamos queriendo calcular. Son rectas, entonces, que pasan por el punto 2, 1 y cuya pendiente nosotros tenemos porque la acabamos de calcular tanto para el eje X' como para el eje Y'. Entonces, lo voy a hacer. Cuando buscamos la ecuación del eje X', la ecuación será
y menos y sub 1 es 1, que es el punto por el que pasa, es igual a la pendiente 1 más raíz de 17 sobre 4 por x menos x sub 1, que es 2. Esto ya nos va a servir para ir al gráfico, es decir, y es igual a, voy a sacar una aproximación decimal. Tengo 1 más raíz de 17 dividido 4, 1.28x, y a eso lo tengo que multiplicar por menos 2 y sumarle 1, que es lo que valdría el término independiente. Por menos 2 más 1, menos 1,56. Esta sería entonces la ecuación de ese eje. El eje Y mayúscula. El eje pasa por el mismo punto 2, 1, o sea, eso no va a cambiar. Será entonces Y menos 1 es igual a 1 menos raíz de 17 sobre 4 por X menos 2. La ecuación será entonces Y es igual a 1 menos raíz de 17 dividido 4. Esto me queda menos 0,78x. Y a este valor lo multiplico por menos 2 y le sumo 1 nuevamente para el término independiente. Esto es 2,56. En el gráfico deberíamos ver, cuando hacemos esto de marcar 2,1, marcar los 52 grados, trazar las dos rectas perpendiculares, los puntos de corte deberían ser con el eje Y primitivo las dos ordenadas al origen que estamos mostrando. Menos 1,56 y 2,56 en la parte positiva. Continuamos analizando ahora. Tengo que hallar la ecuación de la línea referida a sus ejes. Es decir, que estoy por llegar a la ecuación canónica para el sistema que tiene los dos movimientos, traslación y rotación, como ya mostramos en el gráfico allá hoy, el esquema hoy. Lo que vamos a usar entonces ahora sería la ecuación que tiene z cuadrado menos a más c por z menos b cuadrado menos 4ac sobre 4 igual a 0, que nos permitía calcular los coeficientes A' y C' después de la rotación. Vamos a armar esta ecuación. Z cuadrado menos A más C es 3, 3z menos B cuadrado menos 4ac da 8 sobre 4 es 2 igual a 0. Usando la resolvente voy a buscar las raíces de esta ecuación. Z entonces es igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos, que queda más, 4 por 2 y por 1, todo sobre 2. Es decir, 3 más menos, esto va a quedar raíz de 17 sobre 2. Z sub 1 será, lo escribo acá, Z sub 1 es igual a 3 más raíz de 17 sobre 2. Z sub 2 es 3 menos raíz de 17 sobre 2. Tengo que determinar entre esas dos raíces quién es A' y C', y para eso nos vamos a guiar por el signo de B. B es negativo, lo cual quiere decir que la segunda raíz pasará a ser A' y la primera de ellas C'.
Ahora, voy a armar la ecuación como nos va quedando. A', ¿qué es esto? 3 menos raíz de 17 sobre 2 por x' cuadrado. Más 3 más raíz de 17 sobre 2 por y' cuadrado. F de HK es el término que nos está faltando acá, que dijimos hoy que era menos 13 igual a 0. ¿Cómo vemos esta ecuación que nos quedó? Ya tiene combinados elementos que obtuvimos a través de la traslación y a través de la rotación. Lo que tengo que hacer, porque esto ya es la ecuación general de esa hipérbola, y recordemos que la ecuación de la hipérbola tenía un término positivo y uno negativo en los dos cuadrados. En apariencia lo estamos mirando y no estamos viendo un término negativo. Pero cuidado porque es este coeficiente el que aporta el signo menos, aunque no sea tan visible en este caso. Y este es el término positivo. Para dejar la ecuación canónica que conocemos, lo que tengo que hacer es dividir a ambos miembros por 13. Esto nos va a quedar x' cuadrado sobre, estoy dividiendo por 13, así que quedará 26 sobre 3 menos raíz de 17 más y' cuadrado sobre 26 sobre 3 más raíz de 17 igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de la hipérbola. Tenemos a cuadrado y b cuadrado, si ponemos el signo menos a esta altura, entonces vamos a poder sacar de ahí, a partir de ahí, los focos y hacer toda la construcción geométrica. Una cosa más que podemos hacer a modo de verificación es en esta ecuación hacer x igual a 0. Si nosotros hacemos x igual a 0, este término se anula, este se anula, va a quedar y cuadrado más 6y menos 12 igual a 0 y nos queda una ecuación de segundo grado con una única variable, con una única incógnita, perdón. Esa incógnita, si buscamos las dos raíces con la resolvente, como siempre, nos darán los valores en los que la hipérbola tendría que cortar al eje y primitivo, el eje y minúscula. Todo esto es verificación. Después en el gráfico tendría que coincidir todo lo que estamos calculando. Haciendo después y igual a 0, se anula este término, este y este. Nos va a quedar 2x cuadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Buscamos raíces y ahí vemos los puntos de corte de la hipérbola con el eje x primitivo. Todo esto entonces se lleva al gráfico, lo vamos a mirar a continuación.